El bloque tenía una posición de canalizar este juicio político, pero creo que hay que preguntarles a los legisladores. En todo caso, como he dicho, esto es democracia y así es como se procesan los temas, más allá de las posiciones políticas de bancada. Las organizaciones sociales, los únicos que establecieron los nombres, los apellidos, la edad y las circunstancias de las personas que habían fallecido. Y en cambio la institución, el Ministerio de Gobierno nos dio un número. Es obligación tanto de la Fiscalía, Ministerio de Salud y Ministerio de Gobierno refrendar esos datos, las circunstancias en las que han fallecido. El instrumento de evaluación estaba construido para que cada pregunta tenga una duración en su resolución y que el instrumento de manera conjunta sea en un tiempo determinado resuelto. Por tanto, hay indicadores como que el examen fue resuelto en tiempos muy tempranos. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosner. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Qué gusto compartir con ustedes otro domingo el resumen de la información de esta semana. Les recuerdo que nos puede seguir en el canal 42 en Quito, también escucharnos en todo el Ecuador a través de la radio de la Asamblea y por internet a través de tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato iniciamos con las noticias. Asamblea en pleno. El Pleno de la Asamblea Nacional culminó con la recepción de los informes de labores que por ley las autoridades deben presentar en enero. La Fiscal General del Estado, el representante de la Función de Transparencia, la presidenta del Consejo de la Judicatura y la titular del Consejo Nacional Electoral expusieron sus ejes de acción durante el 2019. Primero fue el turno de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, quien expuso los ejes de acción implementados desde el 8 de abril, fecha en la que asumió el cargo. Salazar precisó que el personal con el que cuenta la Fiscalía es insuficiente para atender todos los requerimientos ciudadanos. Además, expuso las líneas de investigación en las que se ha concentrado su administración, como son el caso de los derechos humanos durante el paro nacional. Han sido investigadas bajo este ámbito 823 causas, sobre las cuales se formularon 269 cargos por daño a bien ajeno, 211 por paralización de un servicio público, 112 por ataque o resistencia. Luego fue el turno de Pablo Celia en calidad de presidente de la Función de Transparencia y Control Social, quien se refirió al plan de lucha contra la corrupción, cuyos objetivos son la promoción de integridad en el uso de los recursos públicos, el fortalecimiento de la participación ciudadana y de mecanismos de cooperación interinstitucional. Se han realizado entre auditorías, investigaciones defensoriales, visitas de supervisión o supervisiones, tanto por las superintendencias, cuanto por la Contraloría, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Participación Ciudadana, 19,000 acciones de control. Mientras que la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, acudió en compañía de los vocales de la Judicatura, expuso los ejes de acción en los que se ha concentrado su administración y dio a conocer algunas de las irregularidades con las que encontró la institución. En el caso de la contratación, caso Indra, Justicia 2.0, el Consejo de la Judicatura, con primer consejo transitorio, es decir, antes del consejo cesado, contrató y suscribió acta de entrega definitiva sin que el contratista haya cumplido sus obligaciones. No se precautelaron los intereses institucionales. De su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaínt, defendió la gestión electoral aplicada en los comicios de marzo pasado, los mismos que aseguró fueron complejos. Pese a las denuncias infundadas de fraude, nosotros hemos garantizado que este proceso y hemos demostrado documentadamente que fue un proceso transparente y limpio. Una vez conocidos todos los informes, la Asamblea podrá designar una comisión para que analice la documentación presentada, informe que deberá ser conocido en el Pleno en un solo debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias.
Durante el primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, los legisladores de distintas bancadas coincidieron en que la creación del Servicio de Protección Pública es inconstitucional, mientras que desde la bancada de la Revolución Ciudadana defendieron esta postura. El proyecto regresó a la Comisión de Relaciones Internacionales para continuar con el análisis de cara al segundo debate. La experticia de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la seguridad fue un eje que destacó el legislador René Yandún durante su argumentación de la propuesta de eliminación del libro tercero del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana sobre la creación de un servicio de protección a autoridades con personal civil. Es absolutamente improcedente, porque las entidades de la fuerza pública, como Fuerzas Armadas y Policía Nacional, jamás pueden estar supeditadas ni apoyar a un organismo de protección pública conformado por personal civil. Ya en el desarrollo del debate hubo cuestionamientos sobre la ilegitimidad de un grupo especial conformado por civiles a cargo de la protección de autoridades. Jimena Chactong expuso su preocupación si este personal en algún momento podría ejecutar uso proporcional de la fuerza. Pueden ejecutar criterios de uso proporcional de la fuerza pública desmedidos, con discrecionalidad, sin tener el carácter de legítimo de ser un organismo autorizado para ello. Legisladores de varias bancadas coincidieron en la inconstitucionalidad de este servicio. Primero, es inconstitucional ya que incluye en este código, con la misma normativa, 58 artículos que rigen para todos. Que esto no puede continuar. Tenemos que tomar una decisión pronta. Pero también hay quienes defendieron el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana en su totalidad. Janet Cabezas, de la Revolución Ciudadana, puso en debate la capacitación que deben tener los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La propuesta se determine como alternativa al libro 3. Se sugiere también considerar la profesionalización y especialización en materia de derechos humanos de quienes ejercen la protección presidencial. El uso de poder puede caer en exceso, sostuvo el legislador Fernando Burbano. Para ello, dijo, es urgente fortalecer la institucionalidad de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Fortalecer la institucionalidad, las Fuerzas Armadas, para que su ejercicio está pegado al pleno, a la plena defensa de los derechos humanos. Concluir el primer debate, las observaciones recogidas durante la discusión pasarán a manos de la Comisión de Relaciones Internacionales para su análisis y posterior elaboración del informe para segundo y definitivo debate. Mariela Logroño, TVL Noticias. Esta semana arrancó el primer debate del proyecto de reformas al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD. Los legisladores analizaron la posibilidad de eliminar la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Con la exposición del asambleísta Vilma Andrade, vicepresidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, arrancó el primer debate del proyecto de reformas al COTAD. Contempla la reforma de 115 artículos, 4 disposiciones transitorias, 2 disposiciones derogatorias, 1 disposición final. Andrade detalló que las reformas buscan mejorar los planes de ordenamiento territorial, homologar las disposiciones relacionadas con las revocatorias de mandato a las autoridades de gobiernos seccionales, así como eliminar la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Hay que dejar establecido y claro que en el COTAD se integra como un capítulo especial todo el OTUX. En el 2016, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, que creó una nueva superintendencia. En su momento, los legisladores señalaron que la norma permitirá regular el suelo con responsabilidad, garantizando un crecimiento urbano con acceso a servicios básicos. Entonces ya no es válido el argumento que dice que debe seguir existiendo la superintendencia, porque entonces ¿quién controla la gestión y uso del suelo? Con facultades, ojo, con facultades para sancionar a los gobiernos autónomos lo que es atentatorio. Por el contrario, los asambleístas Pavel Muñoz y Marcela Aguiñaga, quien además fue parte de la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, explicaron que la eliminación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial carece de sustento técnico. Porque esta es una ley que se convierte en una herramienta fundamental
de la tarea de planificación de los gobiernos autónomos descentralizados. Por lo tanto, sí requerimos urgentemente que el debate no sea demagógico, que el debate sea con la técnica que merece, más allá de cualquier de nuestros intereses electorales en el 2021. Por su parte, el asambleísta Henry Cucalón precisó que dentro de las reformas al COTAD se debe incluir la posibilidad para que los gobiernos seccionales se queden con el 12% correspondiente al IVA. Para que los municipios, prefecturas, universidades y escuelas politécnicas puedan retener en sus propias cuentas el pago por concepto de IVA. Tras 15 intervenciones, la sesión del Pleno se suspendió y el primer debate será convocado oportunamente por el presidente de la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional escuchó al ministro de Energía, Augusto Briones, y al liquidador de la compañía mixta Refinería del Pacífico, quienes explicaron la situación legal y técnica del acueducto La Esperanza-El Aromo. Por unanimidad, los legisladores decidieron que la Comisión de Desarrollo Económico fiscalice los planes de emergencia planteados por las autoridades ante el desabastecimiento de agua para los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó. Los planes de emergencia ya emprendidos ante el desabastecimiento de agua en los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó fueron explicados por el ministro de Energía, José Augusto Briones. Arrancó su intervención detallando los acuerdos obtenidos con los municipios de los 3 cantones. Se solucionará definitivamente el problema del sistema eléctrico del acueducto La Esperanza. Además, establecimos en esta mesa de trabajo que mientras se adquieren los repuestos, se realizarán los trabajos temporales que están en ejecución y sobre todo garantizar la dotación de líquido a través de tanqueros que fue una responsabilidad de los 3 alcaldes mencionados. Luego fue el turno del liquidador de la compañía Refinería del Pacífico, Cristian García, quien, respaldado con cifras de los activos de esta compañía, resaltó que realizó el mantenimiento integral de la subestación eléctrica y advirtió que la importación de la tarjeta principal demorará 3 meses, pero está habilitado un bypass para garantizar la operación integral del acueducto. Se tomaron varias acciones a efectos de poder solucionar el tema y se hizo un mantenimiento integral de la subestación eléctrica y de los 2 generadores de potencia que son parte del sistema, con la colaboración de la compañía CENEL. Ya en las intervenciones de los legisladores, el representante de la provincia de Manabí, Guillermo Celi, cuestionó los datos entregados por las autoridades. Indicó que los empleados de la refinería alertaron de la falta de mantenimiento de las instalaciones. En la actualidad, el sistema de bombeo se encuentra fuera de servicio desde el 16 de enero del 2020. Por problemas técnicos en los rectificador principal y en lo que se agrava más con la ausencia del sistema de climatización. En el debate también se sugirió un plan de emergencia para proteger la infraestructura, revisar el tema de seguros y verificar la condición del sistema de control. Porque a pretexto de que está en liquidación, vamos a perder una infraestructura estratégica. ¿Acaso no conocía el gobierno los riesgos y el nivel de afectación que tendría la paralización del acueducto para las familias de Manta, Montecristi y Jaramijó? Todo lo que se va a perder, todo el daño que se ha hecho. Hablamos de fomentar las actividades productivas. Indudablemente, Manabí es un polo de desarrollo. Luego del análisis, el Pleno de la Asamblea resolvió que se remita los planes emergentes en relación al mantenimiento del acueducto La Esperanza-El Aromo por parte del ministro de Energías, también por el liquidador de la compañía mixta Refinería del Pacífico y del gerente general de la empresa pública. Este documento será dirigido a la Comisión de Desarrollo Económico para que en un plazo de 5 días pueda entregar el informe y posterior a ello sea debatido ante el Pleno. Mariela Logroño, TVL Noticias. Voces y opiniones. El sistema de seguimiento y evaluación a la ley es una propuesta que impulsa la Asamblea Nacional. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Fernando Burbano y Juan Cristóbal Lloret revisaron esta propuesta. El sistema de seguimiento y evaluación a la ley es una propuesta aún en análisis al interior de la Asamblea Nacional. El legislador Fernando Burbano es uno de los asambleístas que encabeza la propuesta. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, indicó que desde el 2018 ya se analiza la iniciativa. Descubrimos que en México había un sistema, especialmente en el estado de Guanajuato, muy bueno,
una oficina que realiza muchas evaluaciones de la ley. En Portugal existe otra, en Ucrania existe un buen sistema de evaluación de la ley, en Reino Unido y en Chile también. Según indicó, el legislador tuvo el interés por conocer si las normas aprobadas son aplicadas en su integralidad. Es un sistema porque incorpora el trabajo de las comisiones legislativas, incorpora el trabajo y las iniciativas también particulares de los legisladores, y porque nos dimos cuenta de la experiencia internacional que cuando hay unidades, generalmente se queda en análisis de 2 o 3 leyes. Al tener un sistema, tenemos a toda la Asamblea verificando el cumplimiento de su propia producción legislativa. Desde las filas de la Revolución Ciudadana, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret sostuvo que el sistema permitirá evaluar el trabajo del Parlamento. Los ecuatorianos lo que necesitamos saber es cuánto me beneficia o en qué me beneficia las leyes que se están trabajando en la Asamblea Nacional. En el programa, los legisladores escucharon a David Thirlby de la Fundación Westminster for Democracy, organismo dedicado al seguimiento a las leyes aprobadas por el Parlamento del Reino Unido. Dentro del Reino Unido, el gobierno tiene que, por ley, tiene que enviar un memorándum sobre cada ley que han aplicado después de 3 o 5 años después de haber promulgado esa ley. Ellos nos van a ayudar a construir y a perfilar de mejor manera, en base de estas experiencias y lecciones aprendidas en otros lados, nuestro sistema. Pero sobre todo yo creo que dentro del sistema tiene que haber también procesos de difusión adecuada de los cuerpos normativos que salen de la Asamblea. A escala mundial, el sistema de evaluación a la ley todavía no es conocido. El Parlamento para las Américas es otro organismo internacional que busca difundir esta propuesta. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero enseguida volvemos con más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por continuar con nosotros. El juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, no pasará al Pleno de la Asamblea Nacional. La Comisión de Fiscalización no reunió los votos necesarios para aprobar esta iniciativa. 6 votos afirmativos, 4 abstenciones y 2 en contra impidieron que el informe con la recomendación de juicio político contra la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, se debata en el Pleno. Quienes votaron en contra, uno de ellos desde el oficialismo, alegan que las pruebas presentadas no fueron suficientes. Que no se pegan a lo que o a cómo se debieron de haber planteado, mi voto es en contra. La asambleísta Joana Cedeño, presidenta de la Comisión de Fiscalización, dijo que lo resuelto responde a la democracia que existe al interior de la mesa legislativa y justificó la votación de su bancada. El bloque tenía una posición de canalizar este juicio político, pero creo que hay que preguntarles a los legisladores. En todo caso, como he dicho, esto es democracia y así es como se procesan los temas, más allá de las posiciones políticas de bancada, políticas ideológicas. Creo que también es importante respetarlas. Tras esta decisión fallida de la comisión, los legisladores Yanine Cruz y Fernando Flores anunciaron que presentarán una denuncia en la Fiscalía General del Estado en contra de Diana Tamaín por supuesto tráfico de influencias. El hecho que el señor Loyo pueda contratar a más de 20 personas con venia de la señora Tamaín se constituye en un tráfico de influencias. Para poder encontrar los elementos, no solamente a la Fiscalía, hay que mandar el informe también a la Contraloría. Durante todo el proceso se evidenciaron demasiadas irregularidades. De inmediato hubo respuesta de la presidenta del organismo electoral. Tamaín señaló que es necesario dar la vuelta a la página y trabajar. Ahora la prioridad del CNE será el próximo proceso electoral, reiteró. El juicio político ya es pasado. El desafío más grande que tenemos son las elecciones del 2021. Estamos a la espera de la publicación en el registro oficial las reformas del Código de la Democracia. Con respecto a una de las causales que acusaba a la titular del CNE de supuesto tráfico de influencias, Tamaín aclaró que está dispuesta a responder ante cualquier instancia. Solicitó a la Fiscalía una investigación al interior del CNE.
todo lo que se tenga que investigar para demostrar la transparencia con las que estamos trabajando será bienvenido, puesto de que no puede quedar entredicho la gestión de este Consejo Nacional Electoral. Las declaraciones de Atamaín las realizó en rueda de prensa este viernes, en donde además expuso los nuevos retos para el proceso electoral 2021. Mariela Logroño, TVL Noticias. Muy buenos días con todos. El segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa será el próximo jueves en el Pleno de la Asamblea Nacional. Así lo confirmó el presidente César Litardo. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, confirmó que el jueves 6 de febrero el Pleno debatirá el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa. El día jueves la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con la alerta de convocatoria surgieron reacciones. A pesar de que existen nuevas propuestas de reformas a esta ley, el informe para segundo debate de este proyecto ya fue aprobado por la Comisión de Justicia del primer tramo del actual periodo legislativo. Marcela Guiñaga fue presidenta de esta mesa y explica los principales temas reformados. Ciertamente recogía entre algunas de las cosas preocupaciones de la operatividad que tiene el Pleno de la Asamblea Nacional, vacíos desde formas de votación para destitución de legisladores, procedimientos claros para las comisiones multipartidistas, sanciones en caso de incumplimiento de sus funciones por parte de los legisladores. En cuanto al mecanismo para incorporar las nuevas propuestas, ella considera que se debe debatir en el Pleno e incorporar las nuevas reformas en un informe. Debatir, porque no se puede emitir un nuevo segundo informe, eso no lo permite la ley, y lo que debe hacer ahí es con nuevas propuestas, la ponente, quien quiera que sea, presentar un texto final de votación para que pueda ser conocido y, evidentemente, luego votado por los legisladores. Además de estos temas, el asambleísta Patricio Donoso propone ampliar las causales de destitución a un legislador. El tema de los asambleístas de México es un vacío, porque en la ley establece solamente, artículo 115, 6 causales para perder la condición de legislador, y en ninguna de ellas está el abandono al cargo. Por tanto, esas son reformas importantes. El presidente deberá convocar 48 horas antes del día para que se dé el debate, justamente como lo dicta la Ley de la Función Legislativa. Aprobar este proyecto fue una de las propuestas de la Asamblea Nacional que se planteó para este 2020. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión Ocasional Multipartidista que investigó los hechos del paro nacional reactivó su trabajo. Los comisionados se concentrarán en la revisión de los informes de instituciones públicas sobre el seguimiento a las víctimas. Una vez concluido el plazo para que las instituciones presenten los respectivos informes respecto de las acciones emprendidas y los avances de las investigaciones del paro nacional de octubre, la Comisión Multipartidista retomó sus actividades y definió una metodología de trabajo. Una de las acciones será compilar información tanto de la Fiscalía, Ministerio de Gobierno, Salud y de la Defensoría del Pueblo para aclarar el número de fallecidos. Las organizaciones sociales, los únicos que establecieron los nombres, los apellidos, la edad y las circunstancias de las personas que habían fallecido. Y en cambio la institución, el Ministerio de Gobierno nos dio un número. Es obligación tanto de la Fiscalía, Ministerio de Salud y Ministerio de Gobierno refrendar esos datos, las circunstancias en las que han fallecido. Y en el caso de la Defensoría del Pueblo, lo que urge es que individualice cada uno de los casos. Hay que transparentar y evidenciar si es que ha sido o no esta situación, y de ser así, quién emitió estos números inexactos. Esa polémica existe por una razón, porque el Estado hasta ahora no ha precisado el número y las causas de las muertes cuando tiene toda la información a la mano. La pregunta es por qué no se entrega esa información. La comisión revisará también los informes internacionales, dentro de esto el de la CIDH, sobre todo lo referente a las recomendaciones que hace el gobierno. También se concentrará en el seguimiento y tomará contacto con las víctimas del paro. Para que se judicialicen, acompañe ese proceso y en el caso de ameritar, se cuide de que se hagan las reparaciones necesarias en las víctimas. La reparación que merecen estas personas, las 19 personas que perdieron sus ojos,
las personas heridas, etcétera. Hay procesos de delitos que se cometieron, el mismo incendio de la Contraloría que tiene que ser investigado hasta el final. La mesa legislativa se reunirá todos los miércoles por la tarde para avanzar con el análisis de la información, así como el ciclo de comparecencias, y tiene previsto que de manera periódica entreguen informes de cumplimiento de las recomendaciones que se establecieron en el informe que fue conocido en el Pleno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Educación analizó junto con varias autoridades y estudiantes los inconvenientes detectados durante la última aplicación del examen Ser Bachiller. El director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa admitió que hubo filtraciones. La mesa legislativa analiza posibles reformas legales. Edwin Palma, director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, confirmó ante la Comisión de Educación que se detectaron filtraciones a una de las formas del examen Ser Bachiller 2020 y que pese a contar con protocolos de seguridad, se tomaron correctivos. Recibimos una afectación en la madrugada del día martes y perdónenme, pero no podíamos quedarnos callados. Teníamos que reconocerla para poder tomar medidas inmediatas que frenen los impactos y que no pongan en riesgo a la gran mayoría de los evaluados. Creemos que era lo efectivamente responsable. Por eso se tomó la decisión de aceptar y de tomar medidas que aplaquen. Lo primero, la prueba del día miércoles fue cambiada. Razón por la que dijo hubo cambios en las evaluaciones y ahora el 1% de las pruebas se encuentra en revisión. Podría estar reflejando comportamientos atípicos al instrumento de evaluación. ¿A qué me refiero con comportamientos atípicos? El instrumento de evaluación estaba construido para que cada pregunta tenga una duración en su resolución y que el instrumento de manera conjunta sea en un tiempo determinado resuelto. Por tanto, hay indicadores como que el examen fue resuelto en tiempos muy tempranos. A la comisión también acudió la presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, quien manifestó que los cambios aplicados por el INEVAL no han sido suficientes y aunque dijo estar a favor de la evaluación, sugirió que el examen sea por conocimientos. De que el examen debe ser por áreas del conocimiento, un examen que ni siquiera mide tus aptitudes como se lo creó al inicio. En la comisión se abrió debate respecto de posibles reformas para cambiar el mecanismo de acceso a la universidad. Sin embargo, existen diversas posturas. Las diferentes propuestas es eliminar esta prueba Ser Bachiller, se está analizando en un curso básico para poder nivelar a todos los estudiantes. Yo creo que ese mecanismo que debe buscarse debe ser que sea más transparente, porque lo van cambiando cada vez. La mesa legislativa resolvió pedir al presidente de la República declarar en emergencia nacional al sector educativo por la falta de acceso a las universidades y le otorgó un plazo de 45 días al Ministerio de Educación para que presente un nuevo modelo de evaluación. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Emprendedores. Ahora es momento de nuestro segmento Emprendedores. Si usted está enfermo, vive solo y no puede acudir a un médico, ahora hay alguien que puede enviarle uno a domicilio. Si usted quiere liberarse de muchas cosas que ya no usa y que le estorban, ahora hay alguien que puede ayudarle. Hace 2 años, Juan Carlos Larrea y Arturo Castillo tuvieron una idea: crear una aplicación que pueda ser descargada en un teléfono celular y que a través de ella las personas puedan pedir muchas cosas a domicilio, desde un tanque de gas hasta un médico. Esta es la historia del emprendimiento Descomplícate, que les presentamos a continuación. Lo que vimos es la necesidad de llevar muchos servicios a la casa y que no estaba cubierta actualmente en Quito y en el Ecuador. La idea nació hace aproximadamente 2 años. Ahí pensamos en varias cosas, desde el gas de uso doméstico, donde nos incomodaba el sonido, y temas como el médico a domicilio o la chatarra. Entonces dijimos, hay muchas cosas que se pueden hacer en la ciudad. Lo que acaba de hacer la Asamblea Nacional es fabuloso. Yo creo que es el resultado de esa avalancha de necesidad que tiene el emprendedor, y no te fijes al emprendedor como un estudiante de colegio, de secundaria, de universidad. Hay emprendedores que pasan los 40, 50, 60 años. Y entonces creo que es el resultado de esa vehemencia de querer hacer algo, aprobados y sustentados en una ley que te apalanque y te ayude a hacer esto.
Yo creo que debería aquí fundamentarse y la calificación de los asesores para emprendedores a partir de lo que la Asamblea hace, es justamente tomar a los ejemplos más vivos que tuvieron la experiencia de cómo empezaste, cuántas veces te caíste y qué es lo que has conseguido. Caerse es natural. Los emprendedores deben saber que caerse es natural y eso es la escuela. La palabra clave que tú has mencionado es cultura. Y la cultura obviamente viene desde la formación temprana de qué es lo que hago. Si te comparas con otros países del primer mundo, ellos ya en sus pensos escolares tienen el emprendimiento, tienen el análisis, tienen el recurso. Acá en un par de colegios de Quito he conocido que también ya se incorpora esto del emprendimiento y hay ejercicios. Y fíjate tan fabuloso esto que de los mismos colegios ya salen empresas, ya salen ideas que después entras del recurso y se vuelven empresas en otros años. Emprendedores. Y así llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por su sintonía. Recuerde que nos vemos el próximo domingo. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.